extraordinaria. Satyananda Sarabasti es uno de los maestros donde viene nuestra enseñanza. Yo llegué en el 2017 con una búsqueda laboral, pretendiendo tener una búsqueda laboral que viniera de la mano del trabajo con el cuerpo y con la espiritualidad, sin saber para dónde iba, como ex católica o católica convertida o lo que sea, una curiosa. Encontré un espacio, Darshan, Yoga Darshan en Mendoza, que hoy ha mutado. Mi profesora también es una persona muy estudiante, muy estudiosa, muy preparada, trajo esa tradición a Mendoza y ahora está en otro lugar específicamente porque justamente ella decidió emprender otro camino personal, pero está de la mano de una compañera que hoy en 10 días viaja a la India. Inés Asensio. Inés Asensio, sí. ¿Lo conoces? Sí, sí. Un personaje hermoso. Un sol. Sí. Un sol. Yo la admiro y justamente ayer, bueno, no sé en qué situación estaba personal, pero le dije a Inés, me va a tomar el atrevimiento de hablar de la tradición y bueno, compartimos ahí unas palabras, en fin. La filosofía del yoga abarca esto, la inmensidad de querer entender la psicología del hombre mezclada con la espiritualidad. El yoga es unión, por definición, pero bueno, investigando un poco más para poder ser más precisa, ¿de dónde nació el yoga? Se dice que nació de Shakti, de Shiva y Shakti, son dos dioses, que en el medio de conversaciones, uno representa la energía Shiva masculina y Shakti o Parvati, la femenina, en medio de conversaciones sobre cómo apalear el sufrimiento. Shiva le comenta a Eda asanas y bueno, en realidad una evolución más grande del yoga que después se fue desmenuzando y ramificando, ¿no? Después se le fue dando, pero es mucho más profundo de lo que ni siquiera lo intento explicar. No voy a entrar en calor, chicos, espérenme. Pero a lo que voy, dentro de ese interés por explicar algo tan grande como la psicología y la espiritualidad, en base a conectarse desde el dolor, hay una luz y bueno, empieza el paradigma dualista donde se quieren encontrar en muchas cosas, ¿no es cierto? Desde el dolor y a llegar a la iluminación. Desde eso también fue mi camino, ¿no? Quiero hacerlo un poco autorreferencial y no hacerlo académico porque no me da para mí realmente la profesionalidad, no he podido abarcar los estudios profesionales que para mí dentro del profesionalismo me pongan en lugar de hablarles a ustedes, les voy a hablar desde mi pasaje. Y fue así, tan simple como eso. Yo llegué desde el dolor, desde una búsqueda mundana y me fui encontrando con una persona maravillosa que en base a una teoría muy estudiada y muy segura me fue desarmando el dolor. Es muy abstracto lo que digo, ¿no? Pero voy a ir a un punto seguro, en algún momento lo llegaré a abarcar. Digo, yo venía de trabajar mucho, de tener problemas económicos como cualquier persona y de haberme formado en Jiu-Jitsu. En el arte marcial de Jiu-Jitsu y la vida normal y una familia católica eran como muy rígidos los límites, las formas, las exigencias, los parámetros o los objetivos en donde tenía que llegar, los mandamientos, las creencias. Y en la práctica del yoga yo me fui dando cuenta con Inés que no había que llegar a ningún lado, que es lo que les digo a ustedes. No hay que llegar a ninguna figura más allá de que yo les transmite una indicación o les transmita un objetivo en una posición o en una técnica. El encuentro, el ejercicio de intentarlo, por supuesto con una guía, pero sobre todo con la autocompasión y escucha como premisa, ¿sí? Como el amor como premisa. Ahimsa como es la no violencia en uno de los
yamas y niyamas, que son enseñanzas. Yamas son principios que se basan en, como bueno, cada religión o en cada enseñanza hay espacios donde se rigen por algunos principios. Los yamas tienen que ver con los principios mentales y los niyamas con las acciones. Uno de ellos, el principio de la no violencia, es el que me parece a mí el más claro en cuanto a la tradición y a la enseñanza que yo quiero dar en yoga. ¿Cómo se traduce todo esto a una clase de yoga? A sentarse en una posición cómoda, ¿sí? El asana es una posición cómoda y estable. No significa que yo tenga que armar la posición como una imagen que veo en Google o con los tobillos mezclados y las rodillas súper forzadas. No significa que yo necesariamente tenga que sacar la columna si mi anatomía el día de hoy o mi angustia o mi emoción no me lo permite. Tiene que ser cómoda para en el momento en el que yo estoy. Y así en todas las asanas, todas las posturas de yoga deben regirse por eso. Por supuesto que hay posturas que son más desafiantes y que son incómodas por lo que trabajan, pero ahí hay otro desafío que es habitar la incomodidad con amor, que todos se basan más o menos en lo mismo. Entonces, dentro de toda esta explicación amorosa que intento dar, viene la constancia, por supuesto, una práctica de asana. O sea, nuestro método se basa en asanas, que son las posturas, técnicas de pranayama, que son las técnicas de respiración, donde focalizamos la atención en determinados ejercicios de respiración, relajación, que es justamente el yoga nidra. También hay otras relajaciones, pero el yoga nidra es como un mix de técnicas específicas entre relajación, entre visualización, entre la rotación de conciencia, que ahora voy a explicar qué se trata, para llegar a un estado de relajación. Y fíjense que es un camino largo, más la práctica diaria, más la asana, y dentro de la clase todo un camino, como siempre arrancamos de las articulaciones, de diferentes posiciones, después las técnicas de pranayama, que son la respiración, después el yoga nidra, y después recién ahí en un estado podemos pretender buscar un estado meditativo. ¿Sí? A mí lo que más me gustaría traer es el mensaje original de la tradición. ¿Cuál es ese? Es la paciencia, es la disciplina, es seguir ese camino con amor, con escucha y invitarlos a encontrar una meditación original, la real meditación. De las clases de yoga que toma Omar en el Club Gimnasia Esgrima, y les estaba comentando un poco la preparación y la forma de la tradición. Como último punto para llegar a la explicación del yoga nidra, que es esta relajación que la vamos a comentar, pero bueno, digo, llegar a una meditación no es simplemente, que es lo que quería retomar, poner un video de YouTube o una persona que con una cadencia determinada busque inducirnos a alguna historia, ¿sí? Entonces donde nosotros decimos, bueno, no, si yo medito con un video, medito con... Sería bastante simplista y poco real dentro de nuestra tradición decir que sí se puede acercar a eso. Es bastante más incómodo que eso. Una meditación es la práctica constante y autocompasiva de traer y volver al presente aferrado a algo, a una respiración, a un japamala, por ejemplo, dentro de un mantra. Bueno, puede ser un japamala, que es esto, o cualquier cintita con cuencas, ¿no? Entonces uno puede, o un rosario inclusive, una forma de meditar puede ser el rosario. Hay diferentes, yo la verdad que, insisto, es un lugar muy grande al que me has invitado a ahondar, siento mucha humildad y poca preparación para poder abarcarlo de una manera profesional, pero lo que más quiero dejar es eso: el yoga es autocompasión, es amor, es escucha, es habitarse y traer constantemente
la situación del presente a donde sea que estemos, a la inhalación, al mantra, a la posición, al dolor que estemos habitando, a soltar el dolor que estemos habitando. Y bueno, Yoga Nidra es una relajación que hacemos en los últimos 15 minutos, puede ser 15, 20 o más, puede ser más amplio, que busca empezar a reducir las sensaciones del exterior, ¿sí? Los estímulos que vienen desde lo sensorial. Entonces, a partir de una guía, que es por supuesto el instructor, que debe estar formado con responsabilidad y con esta misma tradición, porque yo he visto que hay cursos que dicen curso de Yoga Nidra y simplemente es como tomar una parte por el todo y viene con toda una tradición, y con esa tradición se entiende por qué el Yoga Nidra se imparte de una manera sin música, con técnicas, con indicaciones claras, con una indicación que lleva a, como digo primero, a reducir la atención de los sonidos, del espacio, de las sensaciones, después a evocarse en la respiración, a ver cómo estamos respirando, una guía específica a la respiración, y hay dos momentos clave dentro del Yoga Nidra que nosotros a veces porque no abarcamos el tiempo suficiente, pero podemos sembrar un propósito, ¿sí? El Yoga Nidra en el Sankalpa, que es la palabra en sánscrito, que es el propósito, siembra. ¿Una agüita? ¿Estamos bien? ¿Te iba a pasar agua? Estoy, pero me he venido todo, perdón. No hay problema. Bien. Podemos sembrar en nuestra conciencia un propósito. Ya en el estado, como yo les decía, de la práctica y de la respiración, ya el estado de relajación es determinado. Y ese propósito se trae a la mente, que es personal, por supuesto, que es lo que cada uno quiere desarrollar. Siempre tiene que ser trascendente para la vida, tiene que ser algo que se encuentre dentro de nuestros parámetros reales, dentro de nuestras habilidades, dentro también del lugar del deseo. Exacto, el deseo tiene que ver mucho, pero tiene que ser coherente con lo que queremos abarcar, que tiene que ser trascendente para nuestra evolución. Entonces, ese Sankalpa se resume en una palabra o en una frase corta, simple, en tiempo presente, y se repite en dos momentos de la práctica. Al principio, después se hace una rotación de conciencia, que esa frase tiene que ver con un circuito de un registro del cuerpo que está dado por un dictado donde el instructor, relata diferentes partes del cuerpo. Y en esa guía, el practicante debe poner la atención y aferrarse en esas diferentes partes del cuerpo. ¿De qué manera? Repitiendo el nombre, simplemente, sintiendo la parte específica del cuerpo y relajándola. La guía es rápida, ¿sí? Se dice con una cadencia clara y precisa, pero con un ritmo rápido, no es relajado y extendiendo las vocales, no es de esa forma. Entonces, en esa forma uno lo que hace es tener un ritmo de seguimiento que tiene un estudio específico, por algo es de esa forma, tiene que ver con una simbología con el homínculo, el homínculo o homúnculo. Homúnculo, que es, si no mal entiendo, un espacio en el cerebro, no sé si es de corte transversal o cómo es, pero tengo entendido que en las diferentes, si me querés. No, está bien, es como que es un nombrecito que se dibuja en la corteza del cerebro. Entonces, cada partecita, en realidad de la corteza corresponde a una zona corporal, que es el trabajo que vos vas a hacer seguramente. Exacto. Claro, es como si estuviese reflejado en esos puntos. Sí. Entonces ese circuito sigue ese relato de ese orden, sobre todo y más detalladamente en los espacios donde tenemos más conexiones de terminales nerviosas. Entonces ahí es donde hacemos un poco más de foco, y al final se vuelve a una respiración que tiene que ser, nosotros solemos guiarla
por las fosas nasales siempre y hacia el ombligo, que es donde llegamos a la mayor capacidad del oxígeno. Intentamos que sea una respiración amplia y no superficial. Y luego se vuelve a sembrar el sankalpa. El propósito se trae de vuelta a la conciencia. Y de ahí en más pueden ser yoga nidras más extensos, donde podemos trabajar con visualizaciones, con sensaciones opuestas, tanto de peso corporal, de temperatura. Puede ser hasta 40 minutos de yoga nidra. Entonces, en esa relajación logramos un sueño yógico que, según dicen estudios, equivale tal vez 1 hora de yoga nidra a 4 de un sueño profundo. Esto es un dato que realmente quien lo practica lo siente en tanto y en cuanto no se duerma. Sed, el propósito no es dormirse. Lo vuelvo a remarcar. Ella no tiene que empezar a repetir algo, claro, porque alguna quedó dormida. Claro, porque en nuestra tradición no buscamos el contacto con el practicante, intentamos que sea una práctica independiente, a menos que por supuesto haya que interrumpir alguna situación donde sueño muy profundo o de conciencia. No, el ronquido yo lo dejo ser, lamentablemente no lo pongo, pero levanto el tono de voz. O se acerca. O me acerco O se acerca. y con el dorso de la mano digo, Vivi. No, pero yo viste que no me duermo. No. Sabemos que Bueno, esto, como llegar a un estado de conciencia, hola, que nos permita a nosotros ser más tolerantes con la realidad, más fértiles a la creatividad, más menos reactivos a las situaciones cotidianas. El yoga nidra y la práctica de yoga, para mí yo estaba pensando mucho qué analogía traerles que fuese simple. Y por ejemplo, podemos tomar un café, podemos tomar un té, podemos tomar un jugo, pero el yoga es un vaso de agua. Es un vaso de agua, o sea, no hay cosa, no hay sustancia que reemplace a un vaso de agua, a la hidratación, es lo más puro, que le voy a decir yo, no es cierto otra cosa, pero es lo más puro que hay dentro de una tradición bien cuidada y bien impartida desde el respeto al alumno y sabiendo qué se hace desde el otro lado. Podemos hacer otros estilos, podemos hacer stretching, podemos tomar un Aquarius, si queremos poner el stretching en paralelo, podemos hacer qué sé yo, crossfit, cualquier ejercicio que lo hago o lo hacemos, podemos habitarlo, el cuerpo desde con los mismos parámetros de cuidado y de cariño, pero bueno, el yoga es el yoga. Para mí, yo lo que les voy a decir es esto, es un camino de ida si uno quiere hacer un trabajo integral, incómodo, amoroso y algo muy importante, que con el desapego de la práctica vienen cosas indescriptibles. Porque a veces uno dice, bueno, voy a meditar o voy a respirar o voy a hacer esto para tal cosa. Y eso ha sido también uno de los aprendizajes más grandes que me ha dejado a mí la práctica, el desapego del para qué y la apertura de recibir un montón de cosas más grandes de lo que yo pretendía, ¿sí? Capaz que yo quería trabajar con un sankalpa algo determinado y una meditación algo determinado y vienen muchísimas cosas más sin apegarnos a lo que queremos trabajar o a lo que queremos meditar. Es un trabajo tan puro, tan rico, tan mágico, si le quiero poner una palabra mucho más grande, que cuando uno lo transita se encuentra cosas maravillosas de uno mismo, cualidades, habilidades, sensaciones, capacidades, escucha, amor. Uno empieza a ver, estoy totalmente volada, yo pensé que había algo más. No, porque digo, ¿saben qué? Cuando, entre paréntesis, ¿no? Cuando pensé, y lo pensé un montón, y lo sentí con mucha
responsabilidad, me puse a hacer una presentación y un esquema de la charla. Y después no la sentí, ¿no? Entonces dije, no va. Que sea espontánea. Que sea espontánea. Perfecto, La tengo la ahí. propuesta es así, Bien, es propuesta- una conversación. Cuando me dijiste Claro. la propuesta es con una conversación, dije, bueno, vamos a fluir con la conversación. Y quiero decirle tantas cosas lindas del yoga que lo único que le tengo que decir es, hagan yoga. Hagan un buen yoga, háganlo con cariño, háganlo con respeto, háganlo con alguien que instruya desde el respeto al otro, desde la búsqueda pura de una experiencia sin expectativas, Realmente. básicamente. Tus clases son. Y se encontró después en otra situación en donde los escuchó despierto, consciente, y él ya no sabía esos cánticos, cuando nunca antes los había escuchado. Entonces, por ese accidente se dio cuenta, más su práctica, por supuesto, elaborada y un montón de investigación, se dio cuenta que hay un estado de conciencia en el sueño, que no es absoluta, por supuesto. No voy a ir a lo técnico, no, yo no soy profesional, no soy ni neuróloga ni psicóloga todavía. Bien. Pero hay un estado de conciencia en donde uno es permeable a determinados estímulos. Entonces lo que se buscaba en ese momento era descubrir cómo, ¿no? El Tantra, como filosofía externa a esta tradición yógica, alimenta, enriquece al yoga, pero le sirve a él para empezar a diseñar el modelo del yoga nidra y darle ese orden y esa secuenciación. Una pregunta. Sí, Este gurú, el maestro, sí. puede ser un hombre muy grande. O sea, me refiero físicamente. Creo que he leído cosas de él. Bueno, acá tengo una foto Ah, muy bien. grande, muy joven. Este es Swami Satyananda y debe haber tenido 50 años en esa foto. Claro, sí, he leído libros. Sí, gracias. Sí, sí. Yoga Nidra. Vamos. Y ¿Por qué fui autorreferencial a un comienzo? Porque venía desde ahí, desde donde arranqué yo. claro. Arranqué desde una madre, o sea, yo, madre de una nena muy chiquita, con muchas exigencias, recién separada, necesitando un trabajo, y llegué a este lugar y me encontré con una casa muy hermosa, con todas luces bastante oscuras y todo un ambiente bastante que invitaba a no tener estímulos, y dos imágenes gigantes de dos pelados vestidos de naranja. Dije, ¿qué hago acá? Y lo primero que dijo Soine fue mirarme a la cara, muy asertiva de ella, y darse cuenta que yo tenía miedo que fuese una religión o algo que me involucrara a mí desde lo espiritual o riesgoso. Su explicación fue esa, y su guía fue esa. Esto no es una religión, esto es un método de yoga. Estas personas son nuestros referentes porque necesariamente son los que han traído la tradición y que la han adaptado a las necesidades en sus generaciones, ¿no es cierto? Ahora hay otras generaciones y hay diferentes universidades y ashram donde siguen estudiando. Este libro ya queda un poco medio viejo, pero siguen estudiando y siguen teniendo papers científicos y investigaciones. A lo que voy es, ella me vio a mí con una gran cantidad de necesidades y yo iba con fiebre y yo iba y hacía chaturanga pero no tengo fuerza, y yo hacía la cobra y me decía, yo le mostraba, le preguntaba tanto desde un lugar de, pero no, ¿me entendés? Pero no me está saliendo, no me sale esto, no me sale lo otro, o no vengas con fiebre, no se practica con fiebre, y con una elegancia, que si era algo que tenía Inés, era como una que tiene, por supuesto, lo que pasa es que no lo estaba enseñando, con una asertividad y con una elegancia que lo único que yo tenía que pensar en ese momento era, me tengo que amar en esta exigencia. Me estaba dando cuenta en cada indicación de ella que me estaba exigiendo desde un lugar que no era sano para mí. Y ella nunca me lo dijo. Sí. Eso quiero decir. La forma de ella fue su bueno, para mí O es... sea, un poco que te encontraras
en el amor Totalmente. para poder empezar, ¿no? Totalmente. Quizá era la clave de lo que necesitabas en ese momento. Sí, Qué sin bueno, duda, qué sin lindo. duda. Sí, mira, es esto, esta postura se hace así. Y si hoy tu cuerpo no llega a esta postura, llegará hasta acá. Y mañana con la práctica, tal vez siga llegando hasta acá. Sí. Y no pasa nada. Y mañana, y paciencia y paciencia. Ahora, dentro de esto, que son 3/4 de la práctica, respira, inhala, fíjate en tal y tal situación física, anatómica, y busca la mente en la práctica. Busca la mente en la respiración, en la exhalación cuando corresponde, y ahí sí, cuando corresponde, ¿no? Ahí sí un poco bajar una línea a donde aferrarse. Aferrarte a la respiración, aferrarte a cuidarte, aferrarte a escucharte. Por eso siento que vuelo cuando lo digo, pero porque el viaje para mí dentro de yoga es y va a ser, y durante un tiempo yo dejé de practicar y dejé de enseñar y después volví, retomé, y este año me he encontrado con 3 grupos maravillosos que me devuelven en otro lenguaje lo mismo que te estoy diciendo. Gracias. No, gracias a vos. Las asanas. Pranayama es la técnica de respiración, o todas las técnicas de respiración que se imparten dentro del método, que tiene que ver con algo más profundo que solo esa definición, sino el manejo de la energía con la técnica. Prana significa energía, y Ayama es como el control, pero con este tinte amoroso, ¿sí? Con este dominio o este manejo sin exigencia. Entonces, supongamos que yo les imparto una técnica de respiración en donde se inhala y exhala por la nariz, se respira y se conduce como si tuviésemos un pequeño tubito transparente desde la garganta hasta el ombligo. ¿Por qué? Porque, como intenté recién explicar, todas las respiraciones que son superficiales o desde la clavícula o torácica son las a las que menos capacidad llegan en el pulmón. Entonces, cuando intentamos conducir el aire a la base de los pulmones, por consecuencia el diafragma baja y por consecuencia de eso los órganos se dilatan y el ombligo cede hacia adelante. Ahí nosotros abarcamos la totalidad del pulmón con oxígeno. Eso también implica tiempo para llegar a ese espacio, dominio de la técnica, ¿sí? Porque, o por lo menos nosotros cuando empezamos, y si ustedes se dan cuenta, a ver, ahora los invito, ¿no? Cierren los ojos si quieren o simplemente con los ojos abiertos y pueden ver, observar dónde va la inhalación. Si están respirando sin modificarlo, en una zona más alta, en el área clavicular, en la caja torácica o en el ombligo. ¿Se puede definir para ustedes? Sí. ¿Lo pueden ver? ¿Alguien lo puede sentir desde la zona más alta? ¿Quiere levantar la mano? Yo, cuando lo hice consciente, fui abajo. Y después, cuando Pero vas antes- observando, vas bajando. Antes, ¿Alguien naturalmente inició desde el ombligo? ¿Ya estaba relajado? Tal vez. Bueno, esa técnica trata, en una técnica hay muchas otras, que se hace como una Isodan, con el dominio de las manos, con una exhalación con vocal, con consonante, con Brahmari, Pranayama, tapando los oídos. Hay muchas técnicas, pero por ejemplo esa, que es muy simple, que es como le dicen la respiración de los bebés, que los bebés siempre respiran llevando el aire al ombligo. Si nosotros la intentamos practicar tal vez en momentos de tensión, vamos a arrancar con una respiración superficial. Si intentamos, esto ya es experimental, si lo intentamos hacer en un estado de angustia, ahí lo vamos a sentir ahí como un ancla.
como que rebotara, ¿sí? Va hasta acá, duele o ahonda esa emoción y vuelve. Es necesario ir paulatinamente bajando al ombligo y ahí de vuelta la paciencia, la implicancia desde el control. Hay diferentes técnicas. El prana es uno de los cuerpos que se dice en yoga. Tenemos 5 cuerpos. Uno de ellos es físico, otro mental, otro energético. El prana es uno de ellos. Entonces, dentro de lo que no se puede ver, nuestra energía no está simplemente canalizada en las células, ¿sí? En los átomos de nuestras células, sino nos envuelve y se conduce desde el chakra raíz hasta la cabeza en 3 en realidad canales, que son nadis. Son todas palabras de sánscrito, pero tiene un sentido. Uno que es lineal desde el chakra de raíz hasta la cabeza, se activa cuando los otros 2 que se entrelazan en esta energía están alineados. Entonces, uno es el Ida, que es el canal por el lado izquierdo, que evoca a lo femenino, el canal de energía negativa, pero no negativo en la connotación negativa, sino como más pasivo, que representa la luna y toda esa historia. Y el Nadi Pingala, el derecho, que evoca la energía más activa, solar. Entonces, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, la técnica de Pranayama Nadi Sodan, que es la técnica de las fosas nasales alternadas, no sé si la han visto tal vez alguna vez, que claro, con el índice y el dedo pulgar como ancla acá, el meñique también pasivo, el dedo pulgar y el dedo anular tapan una fosa, ¿sí? La respectiva, la derecha o la izquierda. Entonces lo que se busca es respirar desde una fosa nasal orientada a una visualización hacia el entrecejo y después hacia el otro, hacia el lado derecho por ejemplo, y después en vuelta. Puede trabajarse en un lado, puede trabajarse en el otro o en un circuito completo. En esa respiración se armonizarían las energías, ambas energías del prana. La respiración es algo que no es algo que nosotros hayamos recibido como una práctica que hay que hacer para nosotros. Corresponde a algo, a una elección personal, pero sí desde la filosofía se puede entender como parte de la purificación. Dentro de un esquema amplio y fundamentos amplios de la filosofía se busca, por ejemplo, en estos principios, como te decía recién, el de la no violencia, se busca purificar o disminuir. Imagínense que esto está creado hace por lo menos 100 años. Imagínense ahora donde lo tenemos que purificar de tanto con este aparatito y con los estímulos. Entonces es uno de los aspectos donde uno puede tener dominio y control para poder purificarse. Puedes elegir alimentarte con productos no procesados, con productos veganos, o sea, con alimentos veganos desde la naturaleza, por supuesto, pero desde tu responsabilidad, ¿no es cierto? Yo en mi tradición no lo recibí como un mandato, lo recibí como una investigación que si yo quería la podía traer a mi práctica y a mi vida de la mano de uno de los fundamentos filosóficos, pero bueno, es como algo más, es una arista bastante más seria en cuanto a la salud y puede ser restrictiva y choca un poco con la libertad de lo que uno elige, ¿no? Entonces no hay una indicación específica. Gracias. De nada. En lo personal yo tengo jornadas muy bravas de trabajo, entonces suelo tener 40 minutos de descanso después de que almuerzo, y lo que hago es precisamente yoga nidra porque siento que me relaja el cerebro, ¿sí? Es como que, y como que me activa, me saca el cansancio y puedo volver otra vez a comenzar la jornada. Es el propósito del yoga nidra. Es fantástico y también lo he experimentado en momentos de mucha tensión y realmente veo la realidad de otra manera. Qué lindo. Sí. Me alegro mucho.
Es cierto que por supuesto también hay que tener un timing, ¿no? De decir, bueno, capaz que mi estado en este momento no va para un yoga nidra, y a mí me ha pasado muchas veces que he puesto una grabación de una profesora y tengo que detenerla porque mi estado emocional o energético me demanda salir a correr, capaz, o hacer algo físico, o ir a bañarme, o resolver algo. Entonces, por supuesto que hay que ir escuchando qué es lo que uno necesita, por eso está la clase antes, ¿sí? Pero las siestas de yoga nidra, cuando uno busca no dormirse y realmente descansar la rumiación, la mente, el estado rayásico, es lo mejor, es muy bueno. ¿Alguien lo ha hecho? ¿Que lo haya escuchado antes o esto es totalmente nuevo para ustedes? Yoga nidra no. Yo no lo había ¿Quieres escuchado. ponerte ahí? Que corramos un poquito para que nuestra compañera ingrese, porque si no está como afuera. ¿Cómo es tu nombre? Rosana. Ah, Rosana. Tan conocida. Qué gusto conocerte. Y lo hacemos Soy Omar. ya está sentado, se puede hacer. Se puede hacer sentado, ¿sí? Se puede hacer sentado, Sí, claro. Lo ideal es hacerlo acostado en posición de Shavasana. Shavasana es la posición de cuerpo inerte, acostado con las piernas extendidas y los pies hacia los costados para darle apertura a la cadera y los brazos hacia los costados, ¿sí? La cabeza y la columna en la misma línea. Es Pero la mejor posición. es la amorosa. Tú sabes que dentro de esto, para volver a lo autorreferencial, la primera vez que me acosté en el piso, sentía que me daba miedo bajar los hombros. ¿A alguien le ha pasado? No, Miedo, ¿no? Bueno. Sí, porque es una postura. Claro, es como una vulnerabilidad, sentía yo, como una situación de exposición, pero bueno, después de la práctica y el espacio tal vez era eso, que era muy pichón. ¿Por qué no se usan los mudras en el yoga nidra? Se puede usar mudra en respiración cuando hacemos Ujjayi Pranayama, que yo a veces lo he puesto. Podés usar mudra en el perineo, por ejemplo, ¿en qué? en el perineo, en el cuello del útero, pero no está. Resulta que vos tenés que aflojar, tenés Claro, que relajar. ahí Entonces está, no tenés porque que tenés cerrar. aflojar. Podés hacerlo como un comienzo, que es lo que yo suelo hacer, para suministrar el aire en Ujjayi Pranayama, pero no en la relajación. O sea, vos justamente estás buscando liberarte de estímulos, solo tener activa la conciencia. ¿Y cuál es la importancia del OM? El OM es, bueno, como todo mantra, su frecuencia vibracional es especial. Entonces vos podés trabajar con el mantra OM. ¿Lo han experimentado el mantra OM? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Puedo decir lo técnico y puedo decir lo experimental. Técnicamente evoca una energía pura de unión y de conciencia, pero también lo estudiamos como estoy totalmente volada, como un abrazo grupal, como si fuese ¿Qué sucede? una frecuencia De energía. de conexión grupal. De conexión con la energía. Si bien yo no he tomado como la posta o la rigidez de dictarlo, en donde se inician todos, una sola vez creo que lo hice, no sé si estabas, donde se inicie después del instructor, ¿sí? O sea, ustedes inhalan y exhalan después de, o sea, inhalamos todos juntos y exhalan y comienzan a cantar el OM después del instructor. Y ahí se unifica el sonido. Entonces, ustedes van a tener diferentes capacidades pulmonares y por consecuencia de eso va a durar más o menos el OM. Pero hay un punto, hay un segundo de unificación. Y eso para mí, tanto para iniciar la clase o para finalizarla, Al comienzo es una vibración.
Y después al al final terminar la cierto, clase es realmente es mucho más armonioso. Sí, es cierto. No sé por qué, Pero es Por la así. presencia, yo imagino que esto que vos decís, yo trabajo en discapacidad y lo que trabajamos mucho es conectarse con la respiración. Yo no tengo técnica, no desconozco totalmente, pero es tan maravilloso ese momento de encuentro en algo tan que nos da la vida, respirar, y ser consciente de ello es sagrado. Y las cosas que veo con los chicos es, bueno, mí mismo también es admirable. Entonces, decir el mantra desde la presencia al finalizar la clase, sin duda debe ser. Totalmente, sí. Es hermoso si tu búsqueda va por ahí, si vos querés conectar y si te sentís interesado en eso, lo vas a ver. A veces lo he visto yo en películas, ¿no? En efectos especiales donde se trae una imagen de encuentro con ángeles o imágenes que tienen que ver con este estímulo de ver una presencia divina, ¿no? Es esa frecuencia unificada, eso es lo que yo siento.